conexiones. Yo digo conexiones porque muchas veces una conexión tiene mucho, no solamente una persona, pero varias personas conectadas. Y quería mencionar incluso que hoy tenemos los alumnos también del curso de Maestría en Salud Pública ahí en República Dominicana. Entonces voy a saludar a nuestros colegas de República Dominicana. El módulo de Gestión de Tecnologías, Innovación y Salud. Me da mucho gusto porque el webinar, este webinar ha sido elegido para ser parte de esta formación, que así que los maestrandos se han inscrito como una actividad de esta maestría, incluso van a asignar un valor a la participación de los alumnos ahí, de este grupo de la maestría de Salud Pública, el módulo de Gestión de Tecnologías, Innovación y Salud. Mi colega Dália Castillo, saludos, que está coordenando essa atividade. Saludos a todos os alunos de maestria que estão conectados para este webinar aí em República Dominicana. Ok? Muy bien. Así que vamos entonces empezar. Estamos, como mencionei, chegando a nossa 28ª edição do programa de webinars de Redetsa. Hoy tenemos como tema la relación entre la ingeniería clínica y la tecnología de la información en el contexto de la evaluación y gestión de tecnología en salud. Nuestro ponente es el doctor Ricardo Silva y voy a leer en un rato el CV, una breve biografía del doctor Silva. También saludar ao Dr. Silva, muitas graças por la disponibilidade para esta ponencia. E também me gostaria saludar também a los colegas del IFMBI, que é a International Federation, e veio também que está com nós Tom Judd. E esto mencionar que isto também é uma colaboração com o grupo de engenharia clínica de la IFMBI y que esta es una primera, creo que vamos a tener otras actividades colaborativas con el grupo de CED, de Engenharia Clínica de la Federación Internacional, y nós estamos muito contentos de desarrollar esto em colaboração. Assim que saludos a todos os colegas aí do grupo de Engenharia Clínica da Federação Internacional, incluindo Tom Judd, Toby Clark, e, por supuesto, o próprio ponente hoje, o Dr. Ricardo Silva. Ricardo Silva é engenheiro clínico certificado e professor universitário de informática sanitária, originário de Venezuela. Dr. Silva é vice-presidente da Fundação para a Vida, o Bienestar e a Saúde e é experto mundialmente reconocido en el tema de ingeniería clínica y tecnología de la información. En el área en que los dispositivos médicos y los registros electrónicos de salud se implementan de manera óptima para mejorar los resultados clínicos. Así que también está en la Universidad Villanova, en la Villanova University, en Valencia College, profesor también en esas universidades. Así que el Dr. Ricardo Silva es un experto mundialmente reconocido. Estamos muy contentos de tener a Ricardo con nosotros hoy para esta ponencia. Es un honor para nosotros. Así que, sin más, pasaría directamente la palabra a Ricardo. Ricardo, muchas gracias por aceptar la invitación para esta presentación y estoy seguro que nuestros miembros de Redetsa y también demás invitados presentes van a estar muy contentos en tener esta posibilidad, esta oportunidad de escucharte. Así, Ricardo, con la palabra. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Alexandre. ¿Me escuchan bien, por cierto? Perfectamente, perfectamente. Excelente. Bueno, muy agradecido con la Organización Panamericana de la Salud, con tu persona, Alexandre, Nilda,
Estefanía, Verónica, que también ha colaborado desde el Cenetec de México para hacer esto una realidad. Y efectivamente hay que agradecer la gestión de Tom Judd, quien desde el IFMB CED Global ha ayudado a promover este evento, y yo estoy seguro de que va a ser el primero de muchos más en esta excelente colaboración. Entonces, siendo respetuoso del tiempo, también tengo que reconocer que este es un trabajo conjunto, trabajo que he hecho con mi gran colega y amigo Elliot Sloan. Aquí pueden leer un poco el bosquejo biográfico de Elliot. Elliot va a tener una segunda parte de esta presentación en inglés en las próximas semanas. Hubo un cambio en la agenda, ya tocará saber cuándo es el día exacto para esta presentación. Pero aunque Elliot va a estar tocando y hablando sobre el mismo tema, estoy seguro de que sus aportes van a ser distintos a los míos. Así que si ustedes pueden, los invito a que participen también en esta segunda videoconferencia, en este segundo webinar. Elliot ha sido además un mentor para mí en estos años que tengo en los Estados Unidos, ayudándome a crecer aún más en este campo de unión e intersección entre la ingeniería clínica y la informática médica, que espero compartir con ustedes. Por mi parte, bueno, ya Alexandre les dio un bosquejo de mi experiencia. Actualmente, efectivamente, soy profesor de varias universidades en los Estados Unidos y estoy trabajando con múltiples organizaciones. Una es la Fundación para la Vida, Bienestar y Salud, donde estoy conjuntamente con Elliot. A través de la Fundación para la Vida, Bienestar y Salud, estamos trabajando en la creación de mayores contenidos, cursos y programas en este campo de la informática médica, que estoy seguro, y la ingeniería clínica, que estoy seguro que la Organización Panamericana de la Salud, CED Global y demás podrán compartir con ustedes en caso de que quieran crecer un poco más en este campo de unión de disciplina. Entonces, el objetivo de este webinar es hablar de este campo de unión. Con los años, los sistemas de información se han vuelto cada vez más importantes. En los Estados Unidos, en particular, hay un crecimiento sustancial de la integración de la información en el campo de la salud. De hecho, es un requisito gubernamental para poder recibir pagos por prestación de servicios de salud, el hecho de tener los servicios de salud documentados electrónicamente. Entonces, desde el 2004, el presidente George Bush, a través de una orden ejecutiva, inició este proceso, un proceso que no se ha interrumpido y que, por el contrario, este año 2019 ha recibido nuevos impulsos a través de documentos como el TEFCA, que obligan no solamente a seguir utilizando informática médica, sino a que las redes de salud intercambien información de una manera consona y segura para mejorar la atención centrada en el paciente. Entonces, la informática médica se ha convertido en uno de los grandes motores de la gestión de tecnología en salud en este siglo XXI. Además, recientemente, la Organización Mundial de la Salud publica la primera directriz sobre intervenciones de salud digital. La Organización Mundial de la Salud promueve el uso de tecnologías como teléfonos móviles, tabletas, computadoras para mejorar la salud y los servicios esenciales hacia las personas. Ahí hay algunas citas de algunas personas claves en la OMS, pero lo más importante aquí es que tenemos que reconocer que hoy en día existen más teléfonos celulares que personas en el mundo. Y el teléfono celular se ha convertido en una tecnología ubícuota que permite cerrar la brecha que existe entre la cantidad de profesionales de salud y las personas que necesitan atención. Entonces, utilizar esta tecnología ubícuota se ha convertido en una forma esencial para cerrar brechas de salud. Y por eso es que es tan importante que nosotros, como ingenieros clínicos y gestores de información, sepamos cómo utilizar estas tecnologías para mejorar la salud a nivel mundial. Ahora, el concepto de tecnología y de medicina electrónica no es nuevo. Ya en 1924 la revista Radio News predijo, y miren este dispositivo aquí a la derecha, que el radio y la televisión se convertirían en el nuevo vehículo para la prestación de la salud a distancia. Fíjense
Este dispositivo tiene una televisión, una antena, un altoparlante, el chico está abriendo la boca, tiene un estetoscopio y hay algún tipo de registro, probablemente un electrocardiógrafo, que está imprimiendo al lado del dispositivo. En 1924, esto era ciencia ficción. En 1924 no había forma de hacer esta tecnología realidad. Pero hoy en día, gracias al avance del teléfono móvil, gracias a los avances de la Internet, esta tecnología está disponible en la mano de cualquier ciudadano del mundo. Ahora, el paso hacia esta tecnología no ha sido sencillo y realmente todo comenzó en la década de los 70 con las imágenes digitales. En el 99 hubo el primer hospital sin películas. En ese momento yo estaba trabajando en Venezuela y recuerdo con mucho cariño cómo la gente de Fuji empezó a introducir los digitalizadores de imágenes en el país y cómo desde ese momento me tocó a mí trabajar con ellos en la implementación de esta nueva tecnología de imagenología digital. Rápidamente, las imágenes digitales debieron hacer una evolución hacia lo que son los PACS, los sistemas de archivo y comunicación de imágenes. Los PACS son similares a la imagenología digital, a la fotografía digital. Necesitaban una transición de la placa, de la película, al video, al dato, al repositorio informático. Y este repositorio informático tenía que poder ser asequible desde las estaciones de visualización de los radiólogos y algún tipo de imagen tenía que poder ser disponible para los médicos que iban a ejercer la atención primaria de este paciente. Entonces, se crearon toda una serie de motores que obligaron a la digitalización de la información médica. Y en el caso de las imágenes digitales, comenzó un sistema muy interesante de estandarización que se ha convertido en el gran motor de esta disciplina. Entonces, PACS, los sistemas otra vez de archivo y procesamiento de imágenes médicas, Picture Archiving and Communication System, debieron integrarse con las historias médicas electrónicas. Las historias médicas electrónicas estaban nuevamente empezando. Era una tecnología también incipiente a finales de los 90, principios de este milenio. Pero es obvio que las imágenes médicas son una parte fundamental, un componente fundamental de todo proceso de diagnóstico médico. Así que integrar la información de imágenes con la información de salud resultaba fundamental en este proceso digital. Y así es como surge el concepto de los sistemas de información hospitalarias, Hospital Information System, y los sistemas de información radiológica, los cuales además se ocupan de administrar esa información. O sea, nosotros no necesitamos solamente que la información del paciente resida en un repositorio seguro. Nosotros también necesitamos garantizar que toda la data administrativa, que todo lo que tiene que ver con citas, con referencias, con contrarreferencias, esté adecuadamente administrado. La salud es la industria más compleja que ha inventado el hombre. Y los repositorios de salud, a su vez, son unos sistemas altísimamente complejos que requieren intercambiar miles de datos de una diversidad de orígenes de una manera muy rápida para poder ofertar un diagnóstico y un tratamiento certero y eficaz. Entonces, en los Estados Unidos, la Administración de Veteranos, the Veteran Administration, fungió como uno de los pilares también para anclar estos sistemas de información en salud y hacer la transición hacia el hospital digital. Para eso se requerían procesadores más rápidos, se requerían redes de datos más eficientes. Así que la Administración de Veteranos, por supuesto con los recursos del Ejército de los Estados Unidos, comenzó a mover ese desarrollo de la informática médica, de la informática digital.
Vamos a transicionar hacia lo que es la ingeniería clínica y los dispositivos médicos. Todos los que hemos trabajado en el campo de los dispositivos médicos sabemos que un dispositivo médico es un mecanismo de intercambio con una persona. El centro del dispositivo médico es la persona. Esta persona o bien origina una señal, como podría ser el caso de un electrocardiograma, o hay una señal externa que se utiliza para modificar el estado de esta persona, ya vemos los ultrasonidos o rayos X, o hay una señal externa que se va a utilizar no para el diagnóstico, sino para el tratamiento de esta persona, un ultrasonido para hacer una litotripsia o un haz de rayos X acelerado para hacer radioterapia o lo que fuere. Lo cierto es que un dispositivo médico es esencialmente un modulador de señales. Esta modulación de señales se hace a través de sensores y a través de un sistema de procesamiento. A su vez tenemos una interfaz de usuario que es la que permite al médico, enfermero o profesional de la salud articular la relación del paciente y de la señal para poder obtener un dato, diagnóstico o tratamiento. Hasta hace relativamente poco, los dispositivos médicos solían funcionar de manera autónoma e independiente. El procesador médico y el software médico eran únicos del dispositivo y muchas veces propietarios de la empresa que lo manufacturaba. Ahora bien, con todo el advenimiento de la informática digital, los dispositivos médicos han pasado a formar parte de la red de salud. Los dispositivos médicos son un nodo más en una red de informática médica. Los dispositivos médicos se conectan a la red de área local, a una o varias subredes, desde donde intercambian información, por ejemplo, con una estación central de monitoreo. Caso típico es una unidad de cuidados intensivos, donde nosotros tenemos los diversos monitores de pacientes comunicándose con la estación central de procesamiento en el puesto de enfermeras. Allí las enfermeras tienen una visual de todos los electrocardiogramas de pacientes, por ejemplo, y pueden establecer alarmas y monitoreos en caso de que un paciente tenga una taquicardia, una bradicardia, una síncope o lo que fuere, para poder tomar respuesta inmediata. Entonces, el monitoreo de pacientes pasa a ser un componente fundamental de los sistemas de información en salud, no solamente en el uso de esa red de área local, sino que por lo menos parte de esa información transaccional tiene que ser intercambiada con el resto del servidor médico del hospital, tiene que ser parte de esta historia médica electrónica, tiene que ser parte de este sistema de información en salud. Ahora bien, vamos un paso más allá. Estos dispositivos digitales interconectados ahora deben también ser actualizados y o monitoreados y manipulados por un practicante remoto. Así que esta red de área local ahora pasa a ser parte de una red de área extensa y pasa a ser parte de la Internet, donde las empresas y los soportes técnicos pueden actuar de manera remota sobre los dispositivos, haciendo diagnósticos, haciendo mantenimientos, publicando nuevos software o parches en caso de que haya habido algún problema con la tecnología. Y los médicos de manera remota también podrían interactuar con esta tecnología e independientemente de donde se encuentren, saber cuál es el estatus de un paciente que está siendo monitoreado. Así que el dispositivo médico ya no es un simple dispositivo aislado. El dispositivo médico ahora se convierte en un nodo más de la red de información en salud. Eso es lo que nosotros llamamos dispositivos médicos 3.0. Y hoy en día hay un movimiento muy rápido a lo que se conoce como Devices on Fire.
dispositivos en FHIR, donde FHIR es el acrónimo de la última versión de HL7, que significa Fast Health Interoperability Resources. Así que son los recursos de interoperabilidad rápida para la salud. Dispositivos en FHIR, lo que nos está diciendo es que los dispositivos médicos tienen un software embedido. Y este software embedido es capaz de intercambiar información no solo con los registros médicos electrónicos y los sistemas de información en salud. Este software embedido sería capaz de intercambiar información con otros dispositivos médicos. Sería capaz de resolver conflictos dentro de las redes de área local intrahospitalarias y desde estas redes intrahospitalarias hacia redes extensas y hacia la Internet. Entonces, los dispositivos on FHIR, así como los dispositivos médicos 3.0, resultan en un nuevo paradigma para la atención y la gestión de la salud, porque ahora nosotros tenemos que estar pendientes de que el dispositivo no solamente debe ser seguro y efectivo en el contexto local, sino que el dispositivo debe ser seguro y efectivo en el contexto amplio, en el contexto externo. Y un dispositivo conectado se convierte ahora también en un dispositivo vulnerable, en un dispositivo que puede ser víctima de hackers y vulnerabilidades externas. Entonces, los dispositivos médicos 3.0 además se convierten en un componente fundamental de la pirámide de la data o la pirámide de la información, donde cada nivel agrega valor. Nosotros empezamos con los datos. Ahora, los datos deben ser seguros, deben ser confiables. Los dispositivos deben estar calibrados. Los dispositivos deben estar operativos. Los dispositivos deben estar al día en cuanto a la versión de software y su actualización. Y esta data debe ser apropiada para que la data apropiada en el contexto preciso pueda transformarse en información. Esta información es la que le va a permitir al médico practicante producir un diagnóstico o un tratamiento. El diagnóstico ya pasa a ser conocimiento. Entonces la data a través de la información se convierte en conocimiento. Y este conocimiento a través de la acción y a través de comparar el conocimiento con el resto de los conocimientos se convierte en sabiduría. Sabiduría que a su vez puede ser transferida a un dispositivo accesorio o lo que hoy en día conocemos como inteligencia artificial. Así que un dispositivo apropiadamente articulado a la pirámide de la data se convierte en un nodo fundamental para entrenar un sistema de inteligencia artificial que permita resolver sabiamente y atender en el momento preciso los problemas de salud que puedan presentarse. Esto nos lleva entonces a un nuevo contexto donde el hospital se convierte en un entorno inteligente. El hospital del siglo XXI es un hospital comunicado de manera abierta a través de infraestructura de edificio inteligente, que a su vez debe ser ecoamigable, ahorrar energía, estar de acuerdo con el ambiente, utilizar sistemas de logística avanzada que permitan operación just in time, por ejemplo, como se hace en el resto de las industrias, y centrado en el paciente. Así que la concepción del moderno hospital digital es esa de un hospital inteligente, de un hospital interconectado, donde los dispositivos nuevamente pasan a ser nodos de ese entorno complejo de salud. Así que, ¿qué características tiene el hospital del siglo XXI? Bueno, tiene que ser un hospital totalmente interconectado a través de redes cableadas
inalámbricas y ópticas. Necesitamos registros médicos integrales centrados en el paciente y en el personal. Uno de los grandes problemas con muchos de los registros médicos electrónicos actuales es que tienen una interfaz única de usuario y distintos usuarios tienen distintas necesidades, por lo cual la navegación a lo largo del portal se hace muy compleja y crea problemas. Hoy en día hay una sobrecarga con el uso de sistemas de registro médico que ha creado problemas a su vez. Por ejemplo, el exceso de alarmas crea fatiga y la fatiga médica a través del exceso de alarmas y la mala configuración de las interfaces de usuario se convierte en accidentes. Y los accidentes, en vez de mejorar la salud, la empeoran. Entonces la tecnología no solamente debe ser útil, también debe ser apropiada y contextualizada al usuario. Nosotros necesitamos tecnología centrada en el usuario. Y esto es un compromiso tanto del hardware como del software. El edificio, a su vez, pasa a ser un entorno inteligente y el edificio es capaz de monitorear toda una serie de variables para el bienestar tanto de los pacientes como de los proveedores y de los usuarios. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que se conoce como el Internet de las cosas o en el caso hospitalario, el Internet de las cosas médicas. Ahora bien, regresemos a nuestro contexto. ¿Quién es el responsable por el Internet de las cosas médicas? ¿Es el ingeniero clínico? ¿Es el tecnólogo médico? ¿Es el gerente de informática médica? ¿Es el médico practicante? ¿Bajo quién queda la responsabilidad de el Internet de las cosas médicas? Y no solo eso, ¿qué hay de todos los sistemas de logística avanzada, de las infraestructuras ecoamigables, de los sistemas de acondicionamiento de aire eficientes o de las celdas fotovoltaicas o generadores eólicos que van a proveer la energía para el hospital del siglo XXI? Entonces, esto es lo que nos lleva a un nuevo concepto, el hospital consciente de sí mismo, el hospital que a través del Internet de las cosas médicas, que a través de la estructura ecoamigable, que a través de una red supremamente compleja de sensores, es capaz de adecuar la comodidad, la seguridad y el uso de la infraestructura a las necesidades de los usuarios. Además de comprometerse con el manejo de logística. Por ejemplo, tiendas como Walmart aquí en los Estados Unidos utilizan sistemas de logística electrónica, donde tan pronto llega un camión a la tienda, automáticamente el sistema de inventario se actualiza con las cosas que fueron entregadas, sin necesidad de que un usuario humano intervenga. El hospital del siglo XXI debe hacer lo mismo. Debe contar con sistemas de logística avanzada que puedan darse cuenta de lo que está llegando o de lo que está haciendo falta. Además, la robótica hoy en día se empieza a ver de una manera mucho más profusa y compleja en el entorno de la salud. Estamos hablando de robots que van a ir a descargar esos camiones, robots que van a ser capaces de archivar y almacenar directamente y adecuadamente medicinas, dispositivos, muestras de laboratorio. Estamos hablando de robots que van a trabajar en los departamentos de esterilización, reduciendo el riesgo de exposición a la persona humana. Estos robots deben a su vez ser seguros y efectivos, estar articulados con los sistemas de logística e información de salud, deben ser capaces de proveer la tecnología apropiada en el momento justo
sin cometer errores, deben estar calibrados y libres de virus. ¿Bajo quién recae esa responsabilidad? La identificación por radiofrecuencia, por ejemplo, es uno de los mecanismos que se está utilizando para la trazabilidad de drogas, dispositivos y pacientes dentro de las instituciones de salud. Requieren no solamente los sensores, sino las antenas adecuadamente mantenidas y calibradas y configuradas y conectadas a los sistemas de inventario, archivo e información de salud. Después tenemos que el hospital ya no es el único lugar donde se prestan servicios de salud. La telemedicina permite prestar salud en cualquier parte, en cualquier momento, sin importar la distancia. Entonces, ¿cómo articulamos esta red de conocimientos con esos dispositivos remotos que están generando datos que van a formar parte del registro de pacientes? Nuevamente, ¿bajo quién recae esa responsabilidad? La atención médica está aumentando el costo en todo el mundo. No hay suficientes médicos, no solo para las zonas rurales. Faltan especialistas para las zonas urbanas en muchas partes del planeta. La edad media de la población mundial continúa en aumento y con ello el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Estos pacientes con enfermedades crónicas deben ser monitoreados, pero de una manera no intrusiva, preferiblemente en sus propias casas. Hay mejor colaboración entre los médicos practicantes y organizaciones sanitarias dispares. Por ejemplo, las organizaciones que generan datos genómicos y proteómicos. Y la idea es que la salud centrada en el paciente se convierta en un modelo de consumo similar al que encontramos en otras industrias, donde debe aumentar la satisfacción del cliente, en este caso el paciente, como resultado de un mejor acceso a la atención especializada. Y allí la atención remota se vuelve fundamental. Hay varios métodos para intercambiar información remota, desde el tradicional almacenamiento y reenvío, donde los datos no tienen que ser enviados en tiempo real, por supuesto el manejo de información en tiempo real, como esta videoconferencia, este webcast que estamos haciendo en este momento, y por supuesto los dispositivos que puedan llevarse a la casa, al destino de vacaciones y permitan un monitoreo remoto seguro y eficaz de todas estas personas, independientemente del lugar en el que se encuentren. Entonces, si hablamos de telemedicina, hay muchas categorías. Esta es solo una de las posibles clasificaciones que traemos a colación, desde lo que son las televisitas o las visitas remotas, las teleconsultas, que ya se han hecho populares en teleradiología, teledermatología, teleneurología, telefarmacia. Particularmente la red de teledermatología del Brasil es un ejemplo para el planeta entero, como un caso de éxito. El telemonitoreo, las telerevistas de pacientes, el uso de telerobots, el uso de unidades de cuidados intensivos inteligentes, luego todo lo que se conoce como teleatención del hogar o telehome care, cómo podremos monitorear los parámetros fisiológicos, la actividad de los pacientes, su dieta, sus hábitos a distancia. Entonces, si volvemos a la imagen que compartimos hace un rato, este dispositivo médico ahora puede estar en cualquier parte. El dispositivo médico no tiene por qué estar en el hospital. El dispositivo médico está en la casa con el paciente, en el carro de vacaciones. El dispositivo médico ya no es un bien del hospital, pero la data generada por el dispositivo médico es un bien de la salud. ¿Cómo garantizamos nosotros que esa data es segura, que esa data es eficaz y que esa data es confiable? Además, esa data
si es vulnerada, podría convertirse en un riesgo para el resto de la institución de salud. Así que, ¿cómo protegemos esos dispositivos remotos y cómo protegemos el hospital de intrusiones remotas, ya que esos dispositivos podrían convertirse en una puerta trasera? Telehome care, telemonitoreo, se ha hecho mucho más asequible, muy económico, muy fácil de usar. Las interfaces táctiles son factibles para niños pequeños o para personas ancianas. Los sensores y dispositivos van desde robots como este, que permiten el acompañamiento y la telepresencia de especialistas en personas que de repente tienen cierto grado de senilidad, de forma tal que les hagan un entorno de acompañamiento y seguimiento. Pero la cantidad de sensores y dispositivos que existen en el mercado es inmensa. ¿Qué signos vitales debemos nosotros monitorear? ¿Por qué? ¿Cuál es la utilidad? Bueno, la frecuencia cardíaca nos sirve para monitorear la salud de la circulación, la respiración y el sistema nervioso. La presión arterial nuevamente nos permite monitorear la salud cardiovascular, la salud nerviosa y la salud endocrina. La temperatura corporal nos permite monitorear la salud circulatoria y endocrina de una persona, además que nos permitiría detectar infecciones tempranas y prevenir que un paciente pueda llegar a sepsis. La oximetría nos permite monitorear la circulación y la respiración a través de un dispositivo muy económico, muy barato, muy fácil de conseguir. El peso se convierte en un componente fundamental para el monitoreo de la salud metabólica, endocrina y circulatoria de un paciente, ya que si un paciente cambia drásticamente de peso en pocas horas, significa que ese paciente está acumulando agua, no está orinando adecuadamente y podría complicarse en caso de que sea diabético y o hipertenso. El azúcar en la sangre, por supuesto, es un monitoreo fundamental del sistema metabólico y del sistema endocrino. Y todos estos son dispositivos que podemos comprar hoy en día en el mercado por menos de $20. Son dispositivos que podemos tener en la casa de cualquier persona en cualquier parte del planeta. Y son dispositivos que pueden hacer una diferencia fundamental en la atención centrada en el paciente y en el cambio del paradigma de la salud curativa y paliativa a la salud preventiva y predictiva. Ese es el nuevo paradigma. Ese es el paradigma en el que tenemos que actuar. Para eso tenemos que entender lo que significa Big Data, lo que significa salud poblacional, cuidados del hogar, telemedicina, inteligencia artificial aplicada a la salud, bioinformática entendida como el uso de la informática médica en genómica, proteómica, metabolómica, celómica. Es decir, el grado de conocimiento que necesitamos como ingenieros y tecnólogos, como gerentes de salud, como administradores de salud pública, para ser capaces de proveer el nuevo paradigma de salud del siglo XXI, implica necesariamente pasar por la comprensión del campo de la informática médica. El Internet de los dispositivos médicos. Hoy en día, 1 de cada 4 dispositivos están conectados a la red. En Estados Unidos, la ley High-Tech ha promovido la difusión y uso de dispositivos médicos interconectados. Hay más de 110.000 millones gastados por año en dispositivos médicos, 7.000 fabricantes de dispositivos. En 2007, los Estados Unidos tenía 8.000 tomógrafos y 10.000 dispositivos de resonancia magnética. Hoy en día, esas cifras se han quintuplicado. Entre el 95 y el 2010 hubo un aumento del 62%
en la cantidad de dispositivos por cama de paciente. Hoy en día, el número medio de dispositivos por cama son 13. 13 dispositivos médicos digitales inteligentes interconectados. 13 dispositivos que tienen que hablar con los registros médicos electrónicos, con los sistemas de información en salud, telecomunicarse con los especialistas y formar parte de la pirámide de la información. Ahora tenemos que hablar de una nueva categoría, los dispositivos interconectados, los dispositivos vestibles, lo que se conoce como wearables. Si uno va al Consumer Electronic Shows, el CES en Las Vegas anualmente, el crecimiento de los dispositivos médicos interconectados vestibles es increíble. Hoy en día está ocupando por lo menos un 30% del espacio de exposición. Estamos hablando de monitoreo simplemente de pulso cardíaco, de contadores de calorías, de contadores de pasos. Si a eso le sumamos entonces lo que son los dispositivos médicos implantables, como bombas de insulina, como marcapasos, como dispositivos de estimulación cerebral profunda. Ahora entonces tenemos que hablar de un nuevo tipo de red de área local, de lo que se conoce como la red de banda personal, donde cada persona es su propia red de información médica, donde el teléfono inteligente o el reloj inteligente se convierten en el nodo de la red personal de datos y donde nuevas prendas vestibles van a seguir agregando información a esta red de área personal. La salud del futuro, entonces, es salud electrónica, es salud médica, es salud pervasiva, es salud ubicua, es salud todo el tiempo en todas partes. Es la posibilidad que el Internet de las cosas le diga a mi nevera o a mi refrigerador inteligente que no puedo comerme ese helado que tanto me provoca, porque el nivel de azúcar en la sangre en este momento está elevado. Esa es la salud del siglo XXI. Robots. Riva es un robot japonés diseñado para atender en el hogar a las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo personas con deficiencia cognitiva. La salud a distancia, la telecirugía. Hoy en día nosotros podemos tener un dispositivo simple como un robot Da Vinci en cualquier quirófano en cualquier parte del mundo y una estación de teleoperación en cualquier otro quirófano en cualquier otra parte del mundo. Ahora, ¿qué pasa si falla la tecnología? ¿Qué pasa si se cae el Internet? ¿Qué pasa si el paciente sufre un daño porque la tecnología no operó de la manera adecuada? ¿Bajo qué legislación opera esta transacción? ¿Quién es la entidad responsable? ¿Es el médico? ¿Es el hospital de origen? ¿Es el hospital de destino? ¿Se trabaja bajo la legislación del país de origen o la legislación del país de destino? ¿Es el ingeniero clínico que no aseguró que la transacción fuera confiable? ¿O es el proveedor de Internet que no hizo un buen trabajo? ¿Qué hay de las actualizaciones corporales? Hoy en día nosotros hablamos de dispositivos de estimulación cerebral profunda, marcapasos o bombas de insulina como dispositivos terapéuticos. Pero ¿qué tal si yo quiero correr más rápido y me implanto unas piernas biónicas que me ayuden a ir más allá? ¿Cómo vamos nosotros a administrar
estas nuevas tecnologías. En el contexto, nuevamente, de la evaluación de tecnologías en salud, nosotros le podemos dar al paciente la opción de comprarse un glucómetro estacionario, o podemos darle al paciente la opción de comprarse un glucómetro que se conecta con el teléfono celular y permite a su médico de cabecera monitorear la salud. ¿Cuál de los dos va a preferir el paciente? Y si el paciente prefiere el dispositivo teleoperable, estamos nosotros listos para incluir ese pasivo dentro de nuestra red de atención de salud. Todos ustedes conocen lo que es la gestión de tecnologías en salud y lo que es el concepto del costo total de operación, presentado por Joe Dyer hace muchos años como el iceberg. Bueno, ese iceberg aquí arriba nos muestra un precio, pero cuando vamos bajo el agua, a todo lo que ya conocemos, como los suministros, como el costo de utilización, como la electricidad, como el entrenamiento, ahora le tenemos que sumar el hardware y el software. El hardware y el software de la red, la instalación y la integración de ese hardware y software, las garantías y las licencias, los gastos de migración cuando pasamos de una versión de un software a otra, el tiempo de inactividad, las interrupciones y gastos originados por fallas, todo lo que tiene que ver con la seguridad de la data, incluidas infracciones, pérdida de reputación, recuperación y prevención de datos, aparte de todos los procesos de respaldo y recuperación, todo lo que es la susceptibilidad a vulnerabilidades, disponibilidad de actualizaciones, parches de seguridad, políticas de licencia, etcétera. El dispositivo médico y la gestión de tecnologías en salud ya no puede estar centrada únicamente en el hospital. Ahora tenemos que pensar en el contexto global de operación. La salud digital y los sistemas de información son habilidades básicas hoy día para los ingenieros clínicos. ¿Estás listo para ello? Muchísimas gracias y con esto culminó mi intervención y quedo a la orden para responder todas las preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Ricardo Silva, excelente, excelente presentación, realmente brillante. Así que estamos, realmente es un honor para nosotros tener esta presentación tan interesante que nos desafía y que nos motiva a, a mirar con nuevos, o tener una nueva mirada y sobre ese tema. Así que me gustaría invitar a los participantes. Llegamos a informar que llegamos a 100 conexiones. Así que yo estoy seguro que estamos ahí alrededor de 200 participantes. Nos informan que algunos colegas, por ejemplo, de Cenetec, que acabo de recibir aquí a mensagem de Verônica informando que temos em Cineteca, creio que são como siete pessoas aí conectadas e na mesma conexão aí na sala. Saludo, Verônica. Aproveito para agradecer, já foram meus colegas mencionadas por Ricardo, pero me gostaria reforçar agradecimento a mis colegas de OPS, que siempre nos ayudan mucho con todo lo que tienen, con varios temas, pero también con los webinars. Así que saludar y agradecer a Nilda Enríquez, a Stephanie Uimerate, que nos ayudan siempre con la serie de webinars, y también a Verónica Gallegos, que también voluntariamente nos ayuda mucho también con este programa de webinars. Aí em Cenetec, así que saludos a Verônica, a todos os colegas de Cenetec. Muito bem. Queria, e também me vão ajudar aqui com a sessão de perguntas, não? Eu pediria que vocês, por favor, ou se querem fazer a pergunta oralmente, ou se querem fazer uso do micrófono,
nos avisen, por favor. Podemos pasar el micrófono y abrir el micrófono de ustedes. Si prefieren enviar por chat también, por favor, envíen las preguntas por chat. Así que nos facilita aí, que vamos a estar mirando aqui as duas, há duas partes, ou por chat ou por la parte que se Q&A, podem enviar também, ok? Así que por favor invitaria a ustedes temos aí todavía uns 15 minutos para preguntas e creio que temos que aproveitar esta oportunidade, ¿no? Bien, yo por ahora no estoy viendo preguntas, así que quizás las personas están ahí poniendo sus preguntas en el chat, así que yo puedo quizás empezar con para que nuestro invitado pueda explorar más los temas. Ricardo, Sí, yo entiendo que los sistemas tradicionales de información, correcto, como información de salud, como por ejemplo los registros electrónicos de salud, han sido en general, eso está cambiando, pero han sido en general responsabilidad de los gerentes de información de salud, ¿no? correcto, Mientras que la evaluación de los dispositivos médicos en general ha sido responsabilidad de los ingenieros clínicos, ¿no? correcto, sí, Y no, no en todas, pero podemos decir que en la mayoría de las instituciones clínicas, estas áreas en general son áreas independientes, con diferentes conjuntos de habilidades, diferentes líneas de mando. Y entonces queria pedir que se tu puedes explorar um pouco esse tema, se isso está cambiando, quais são os desafios, se há realmente uma grande variabilidade entre instituições, se tua experiência também de mirar na região, se alguns países estão avançando mais, outros estão menos, um pouco, explorar um pouco esse desafio. Bueno, este desafío que tú bien mencionas, Alexander, es un desafío que está ocurriendo en todas partes. Efectivamente, los registros médicos electrónicos y la data médica como tal se ha considerado como un tema de informática, mientras que los dispositivos han sido un tema de tecnología de salud, de ingeniería clínica. Esto sigue existiendo, esta diferencia sigue existiendo prácticamente a nivel mundial. Un nuevo concepto que está emergiendo es lo que se conoce como el Clinical Systems Engineer, el ingeniero de sistemas clínicos. El ingeniero de sistemas clínicos es este gerente que debe justamente articular la brecha entre la informática y los dispositivos. Es este gerente que debe entender que hoy en día los dispositivos son parte del sistema de información de salud. Esta es una transición que está ocurriendo. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, Kaiser Permanente, de donde viene Tom, es una de las redes de salud que ha hecho probablemente mayores avances en ese campo de integración entre la informática y los dispositivos médicos. Brasil tiene algunas experiencias muy interesantes con todo lo que es su red de telemedicina. Realmente hay una integración de los dispositivos y del software que permite una gestión eficiente de la tecnología. Pero cuando vamos a nivel local, cuando vamos a hablar de hospitales en particular, creo que no es excepción hoy en día en ninguna parte del planeta. Está completamente articulado este campo. Y justamente por eso es que estamos teniendo este webinar, porque es el siguiente gran paso que tenemos que dar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Am, bom, já temos aqui já algumas perguntas, assim que Bien. vou tentar aqui organizar. eh, e bem, creio que é melhor passar uma a uma para que assim queda mais fácil para a resposta. Bien. Vamos aqui a pergunta de nosso colega de Cinetec, Roberto Ayala. Saludos, Roberto. Los dispositivos médicos analógicos se están extinguiendo. Sin embargo,
la migración a sus sustitutos digitales puede representar un alto costo. ¿Cuál puede ser el mejor abordaje para lograr una transición costo efectiva? Excelente pregunta, obviamente una pregunta tipo Roberto, gran saludo. Los dispositivos analógicos efectivamente se están extinguiendo y el costo de mantenimiento y operación de un dispositivo médico analógico, pues cada día se está haciendo más alto porque estamos pasando a las etapas finales de la curva de la bañera. Son dispositivos que probablemente ya no están siendo soportados por las empresas que los manufacturaron originalmente. Obviamente, el mantenimiento y calibración de un dispositivo analógico es mucho más simple, lo que permite que estos dispositivos se sigan utilizando. Tenemos que migrar a una nueva tecnología. Efectivamente, Roberto, es algo de lo que no nos podemos escapar. La obsolescencia tecnológica es una realidad. Y las alternativas, bueno, una de las alternativas que están promoviendo muchas empresas es el concepto de leasing, no adquirir, sino arrendar, alquilar, leasing, una tecnología. Esta parece una buena opción, sobre todo cuando estamos hablando de una institución que realmente no tiene una organización compleja para mantenimiento y servicio. Si la organización no tiene una organización compleja para mantener y servir la tecnología, pues resulta más costo efectivo arrendar la tecnología al fabricante y transferir la responsabilidad de mantenimiento, calibración y servicio al fabricante. Claro, eso asegura que hay un costo mensual de operación y el hospital sabe dentro de su presupuesto cuánto tiene que reportar en ese costo mensual de operación. Esa es una estrategia. Ahora, lo que nos han demostrado los ingenieros clínicos con su experiencia en los Estados Unidos es que cuando uno tiene una organización adecuadamente gerenciada, y Roberto, Cenetec definitivamente es un ejemplo de gestión. El Cenetec, como organización líder, tiene la musculatura para ir a negociar acuerdos directos con los proveedores. Y en esa negociación de acuerdos directos se pueden establecer convenios de operación, mantenimiento, calibración y uso de la tecnología. Lo ideal es que se transfiera todo el proceso de gestión, calibración y mantenimiento a Cenetec o a instituciones similares a Cenetec, donde en el proceso de adquisición de las tecnologías ya de una vez se compren todo lo que son los repuestos, el entrenamiento, la formación y se asegure la actualización del software, incluyendo todos los parches por un lapso no menor a 5 años. De esa forma, uno asegura que uno va a tener una tecnología operativa y confiable, por lo menos durante la vida útil esperada de la misma. Entonces, es parte del proceso de negociación. Si uno no tiene la musculatura financiera y el proceso de adquisición que tiene una organización como Cenetec o como la Caja Costarricense de la Seguridad Social, pues, y estamos hablando de organizaciones independientes, autónomas, hospitales pequeños y en la periferia, pues quizás lo más costo efectivo sea hacer un proceso de arrendamiento leasing con el proveedor de la tecnología. Pero si uno tiene una organización formal, establecida, grande, confiable, es mucho más costo efectivo hacer un proceso de transferencia tecnológica, comprar los equipos, el entrenamiento, los repuestos y garantizar la operación en casa. Muchas gracias. Gracias a Roberto por la excelente pregunta y la respuesta bastante completa. Gracias. Tenemos otras preguntas aquí. El compañero, el colega Javier Tovar, entiendo que es Salud de Perú, el Seguro Social de Perú. Primero nos informa que es Salud ha implementado un sistema de registro electrónico de historia clínica.
Después quizás Javier puede tomar el micrófono y explicar un poco más sobre esa experiencia, pero tiene una pregunta también de Javier Tobar y menciona, ¿quién es responsable cuando un dispositivo médico no tiene una autorización por la, bien menciona FDA, pero en el caso de Estados Unidos, pero en el caso de otros países por su autoridad reguladora, y el país lo implementa sin una evaluación de perfil de riesgo? O sea, bien, entiendo que en general en los países que, bien, perdón que ya adelanto una parte de la respuesta, pero Claro. en los países que tienen realmente implementado una regulación de dispositivos, eso no sería legal, o sea, no podría ser utilizado sin registro. Lastimosamente no son todos los países que realmente tienen implementado una regulación de dispositivos y en algunos casos no es obligatorio ese registro, pero yo paso la palabra para nuestro experto. Adelante. Muchísimas gracias tanto a Javier como a Alexander por la pregunta. Entonces, sí, voy a continuar con lo que estabas explicando, Alexander. Y aquí hay que hacer una acepción que es importante. Las autoridades sanitarias de los países deberían hacer un registro sanitario y verificar que las tecnologías son seguras y efectivas. Ahora tenemos un detalle con todo lo que son los dispositivos wearable, vestibles. Existen muchos dispositivos wearable que están destinados al mercado de consumo y no necesariamente al mercado médico. Es decir, por ejemplo, bandas de monitoreo de actividad cardíaca tipo Fitbit. El Fitbit es un dispositivo de consumo, no es un dispositivo médico. Que un Fitbit o un conjunto de Fitbits puedan ser articulados en una red de bienestar y la información del Fitbit pueda utilizarse como coadyuvante para el mantenimiento y prevención de un paciente cardiovascular, por ejemplo, es perfectamente factible. Pero debemos entender que el Fitbit es un dispositivo de consumo. Es como que si estuviéramos hablando de un medicamento sin prescripción, un medicamento natural, de un medicamento over the counter. El paciente puede beneficiarse del uso de una aspirina para ayudar a controlar la presión arterial. La aspirina se puede comprar directamente. Si cambiamos y aumentamos la dosis de la aspirina, la podemos utilizar para ayudar a tratar un dolor de cabeza, una cefalea o un dolor muscular. Pero la aspirina la podemos comprar sin prescripción, aunque sí tiene una regulación sanitaria. El Fitbit no es un dispositivo médico, por lo tanto, no tiene que pasar por una entidad de regulación sanitaria. Así que esto es parte del problema. En el momento en que nosotros queremos incorporar wearables a una red de salud, vamos a tener que pensar de una manera diferente. Una posibilidad es, si lo estamos utilizando efectivamente como dispositivo médico, entonces asegurarnos que sea un dispositivo médico. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la última versión del Apple Watch, el Apple Watch tiene un electrocardiógrafo que ha sido certificado por la FDA. Eso quiere decir que el Apple Watch pudiese ser incorporado como un dispositivo médico. De hecho, pudiésemos hablar de una prescripción de dispositivos médicos, donde un cardiólogo pudiese prescribir el uso de un Apple Watch, pero entonces nosotros tendríamos que utilizar una aplicación a su vez segura también, Software as a Medical Device, y ese Software as a Medical Device es el que va a interactuar con el registro médico electrónico de paciente. Entonces ahora sí estamos hablando de una interacción de dispositivo médico con una red médica. Cuando estamos hablando de un dispositivo de consumo masivo como un Fitbit, quizás tendríamos que desarrollar nuevas estrategias. Espero que eso haya respondido a la pregunta.
Muchas gracias, Ricardo. Y el tema tienes razón, y cuando mencionas el tema de software como dispositivo médico, es realmente una preocupación de las autoridades reguladoras y yo participo no sé si todos conocen, pero seguramente Ricardo sí, pero no sé si todos participantes del International Medical Device Regulators Forum, en el IMDRF, que ha sustituido el Global Harmonization Task Force, y que todos los años, bien, hace 2 reuniones por año. Este año las reuniones son en Rusia y yo ahora en un par de semanas voy a estar ahí en la reunión. Represento a OPS en como institución afiliada a este foro internacional, que realmente tiene ahí un conjunto de países que son más avanzados en tema de regulación de dispositivos y que los principales temas en discusión de convergencia regulatoria. Y OPS coordina un grupo de trabajo regional en que nosotros intentamos hacer esa puente con esa discusión a nivel global sobre regulación de dispositivos. Menciono esto, bien, solamente para mencionar que de la región de las Américas, solamente Canadá, Estados Unidos y Brasil son miembros de ese foro internacional. Sin embargo, otros países logramos por la OPS que otros países puedan también participar de al menos parte de las reuniones, tener acceso a esa información. Intentamos aquí, nuestro grupo regional, desarrollar algunos grupos, llamamos grupos de espejo, en que nosotros trabajamos los mismos temas, pero claro, adaptados a nuestra realidad regional. Entonces, tenemos grupos aquí en la región de intercambio de información de eventos adversos, de dispositivos médicos, tenemos grupos sobre dispositivos médicos personalizados, y también hay un grupo a nivel de MDRF, y estamos intentando traer también esa discusión para la región, un grupo de trabajo sobre softwares de medical device. Essa é uma preocupação e é uma das prioridades desse fórum internacional, e nós estamos tentando fazer essa adaptação também aqui para a região. Assim que é um tema realmente de uma prioridade, assim que graças por mencionar esse tema. Bien, siguiendo aquí en las preguntas, tenemos una pregunta de Fernando Bonilla. Yo confieso que tengo una cierta dificultad para comprender totalmente la pregunta, pero entonces, Fernando, pido disculpas, tú mencionas sobre algún comentario más respecto a la relación del presentado sobre evaluación de tecnologías en salud, y menciona la automatización en la toma de decisiones de devices, medicamentos y otras tecnologías de salud. Impacto de todo esto en agencias evaluadoras de tecnologías de salud. Entiendo que pones isso como desafio, se interpretei corretamente, pero vou deixar para nosso ponente interpretar, pero de minha interpretação, tu queres poner como esto que nosso experto apresentado hoje representa em termos de desafios, não? Para as agências de avaliação de tecnologia de saúde. Se interpretei bem tu comentário. Assim que eu passaria desta maneira como esta pregunta, reinterpretando la pregunta como los principales desafíos que las nuevas tecnologías presentan a estas entidades que evalúan tecnologías y hacen recomendaciones a los tomadores de decisión para incorporación en los sistemas de salud. Adelante, Ricardo. Sí, sí, es un gran reto, o sea, todo lo que es el uso de inteligencia artificial aplicada a los sistemas de salud. Por ejemplo, la FDA ha creado un comité ad hoc para tal fin y particularmente hoy en día tienen un proceso de acreditación para sistemas de inteligencia artificial, particularmente en imágenes médicas. Imágenes médicas, como yo les planteé en mi presentación, ha sido uno de los motores de la informática médica desde finales del siglo pasado. La informática médica, hay un déficit a nivel mundial de médicos radiólogos que puedan diagnosticar las imágenes, al punto que aquí en los Estados Unidos muchos hospitales pequeños no tienen médicos radiólogos y entonces tienen que recurrir a una red de médicos. Ellos adquieren la imagen, la transmiten, hacen teleradiología, el médico radiólogo está en otra parte, eleva el diagnóstico y transmite el diagnóstico nuevamente. Un aspecto fundamental sería poder contar con un prediagnóstico en tiempo real a través de un sistema de inteligencia artificial asociado al dispositivo de toma de imágenes.
Hoy en día la FDA tiene un mecanismo expreso para la evaluación de calidad de los sistemas de inteligencia artificial, particularmente para las imágenes médicas. Una comisión similar se está creando para el caso de lo que es el diagnóstico oncológico patológico a través también de imágenes, en este caso de cortes histiológicos, o sea, lo que sería la telehistopatología. Entonces, nuevamente, se están creando grupos ad hoc para ver que los sistemas de inteligencia artificial sean realmente capaces de hacer diagnósticos telehistopatológicos. Brasil implementó una red de teledermatología asistida por inteligencia artificial, donde el sistema de inteligencia artificial es capaz de asegurar 70% de los diagnósticos en tiempo real, básicamente lo que tiene que ver con descarte. El 70% de los casos que no requieren un seguimiento con un especialista, digas un dermatólogo, y tomar ese 30% restante y referirlo, con lo que ha reducido significativamente el tiempo de referencia a el dermatólogo. El resto del 70%, entonces lo que se hace es que se hace una visita teledermatológica donde un dermatólogo telepresente valida el diagnóstico preemitido por el sistema de inteligencia artificial. Entonces, un dermatólogo telepresente puede muy rápidamente validar cientos de diagnósticos, lo que hace que el tiempo a diagnóstico y en consecuencia el tiempo a tratamiento se reduzca significativamente. Pero nuevamente, hace falta crear comités ad hoc, hace falta tener grupos de expertos, hace falta crear, por ejemplo, también en el caso de las imágenes médicas, universidades como MIT han generado bases de datos curadas, prediagnosticadas, para comparar el diagnóstico de esas bases de datos con los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, es un campo muy dinámico, es un campo que está en formación y en crecimiento, y es un campo donde nuestros países de América Latina tienen que comenzar a trabajar, así como estaba diciendo Alexander. Es importante que esas redes locales comiencen a pensar en este tipo de problemáticas, porque los sistemas de inteligencia artificial ya van a venir como parte, por ejemplo, de los nuevos dispositivos de imágenes médicas. ¿Cómo los vamos a utilizar? Muy bien, muchas gracias. Vamos que tenemos Sí. poco, tengo como 15 minutos más Ok, máximo y Alexander. tenemos algunas preguntas más. Vamos. Perfecto. Hay una pregunta de Santiago Torales, saludos Santiago Torales Ujú. ahí, nuestro colaborador ahí en Argentina. Menciona que excelente la presentación. Quisiera conocer la opinión de Ricardo en relación a la evidencia creciente de estudios de costo-efectividad que demuestran el impacto de estas tecnologías que mejoran el acceso y la gestión de enfermedades con los nuevos dispositivos, más allá de los seguimientos por call center. Adelante. Excelente pregunta, Santiago. Y la respuesta es que hasta ahorita la data está mezclada. Hay estudios que dicen que efectivamente las tecnologías tienen un impacto positivo, hay otros estudios que dicen todo lo contrario. Y ese todo lo contrario, en la mayoría de los casos, tiene que ver con una más mala interfaz o un mal manejo de la información, que lejos de reducir eh, el tiempo requerido para el diagnóstico o el tratamiento a través de la burocracia propia del sistema lo aumenta. Entonces, no te puedo dar ningún estudio en este momento. Quizás lo que ha pasado con teledermatología en Brasil sería uno de esos casos de éxito, pero del resto los resultados están mixtos. Hay quienes dicen que definitivamente mejora y hay quienes dicen que hay problemas asociados sobre todo por la implementación de esta tecnología. Excelente. Muy bien. Nuestro colega Javier Tovar hace no una pregunta, pero un comentario. Ahora, sería recomendado una evaluación por parte de los organismos internacionales, recordando al país que es un sistema de historia electrónica, que es un sistema de historia electrónica y a largo plazo nos integrará como tal en la seguridad de las datos de los pacientes. Así que gracias por el comentario, Javier.
Temos aqui uma pergunta de Luiz Gonzalez. De que forma a inteligência artificial influi no acesso à saúde para enfermidades crônico-degenerativas e como se han ajustado os sistemas de avaliação de tecnologias a esse tipo de dispositivos? São sempre perguntas muito fáceis de contestar, ¿no, Ricardo? Sí, sí, sencilla. Tranquilo, sencillo. Bueno, la verdad es que todavía el impacto de la inteligencia artificial en la terapéutica médica es mínimo. Es mínimo. Incluso lo contrario. Empresas como Microsoft e IBM implementaron sistemas de asistencia diagnóstica con resultados muy malos. Hay mejoras. Ahorita la gente de Alexa, de la Amazon Alexa, está trabajando fuertemente en mejorar los sistemas, y algo que ha hecho Alexa primero que nada es que ha creado un diccionario multilingüe de términos médicos, lo cual le permite a Alexa comprender la terminología médica, y a partir de la comprensión de la terminología médica hacer búsquedas detalladas que permitan acercar los diagnósticos y lo que estás planteando, la referencia y la optimización del tratamiento de pacientes. Pero esto todavía no ha ocurrido. Probablemente Amazon y Walmart, que es una empresa de consumo masivo, también se está metiendo en este momento en el mercado de la salud digital electrónica. Así que nos tocará ver qué disrupciones logran hacer Amazon y Walmart en este campo de la informática digital y de la inteligencia artificial. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Tenemos aquí una pregunta de Alex Arroyo. Al interconectar todos los dispositivos del hospital, el volumen de información es muy grande. Las bases de datos relacionales actuales se quedan cortas. ¿Debemos migrar a un ecosistema de Big Data como Hadoop? Sí, o sea, todos esos son posibilidades. Además, tenemos que pensar en dos tipos de cosas. O sea, todo lo que es la migración hacia tecnologías en la nube es el estándar transaccional que se está buscando. Pero el detalle es efectivamente qué tipos de datos o de información queremos guardar, porque conjuntamente con esa Big Data también hay mucha basura grande. Hay muchísimos datos que realmente no son relevantes, y eso lo que hace es embasurar los sistemas de información. Entonces, parte de la información es tener sistemas inteligentes, es tener gestores que puedan ir monitoreando la data, por ejemplo, y archivar únicamente los eventos transaccionales relevantes. Si nosotros tenemos una persona normalmente sana, si nosotros tenemos una persona con un electrocardiograma normal, ¿qué sentido tiene guardar teras, gigas, petas de electrocardiogramas normales? ¿Es eso relevante? O más bien es más relevante tener un gestor inteligente que sea capaz de visualizar cuando ocurre un evento anormal y entonces registrar el segmento precedente y el segmento subsiguiente como un evento digno de mención. Entonces, ahí nuevamente es donde necesitamos que la inteligencia artificial nos ayude a gestionar la fuente de los datos, porque si no, estamos simplemente embasurando los sistemas con petas de información, de datos innecesarios que no podemos convertir en información. Muy bien, muy bien. Gracias. Roberto Ayala nos envía saludos y muchas felicidades por la presentación y gracias por la respuesta. Saludos también, Roberto. Tenemos aquí una pregunta de mi colega Jonas Gonzet. Jonas es nuestro asesor regional aquí en la OPS para todos los temas relacionados con calidad de la atención. Así que gracias, Jonas, por la participación. Y la pregunta es, ¿algún comentario? Solicita que, por favor, pueda hacer algún comentario respecto a experiencias de avances en entornos
con recursos muy limitados. Si puede, por favor, hacer reflexiones a este respecto. Sí, sobre todo los países africanos se están convirtiendo en referencias en este sentido. Hay experiencias muy interesantes de Etiopía, hay experiencias, bueno, países no tan pobres como Sudáfrica han implementado sistemas muy económicos utilizando teléfonos celulares para monitoreos remotos de pacientes, incluso han comenzado a hacer cosas muy interesantes. Agarran en pueblos remotos y entrenan a, a una persona, a lo que podría ser el médico de la tribu o la partera, la matrona de la tribu, se le da a esta persona un teléfono celular con ciertos software muy particulares y lo que se hace es una teleasistencia de esta persona en el lugar remoto al punto que si necesita ayuda adicional, incluso se han implementado en algunos de estos países sistemas de drones que pueden transferir medicinas y dispositivos para el uso en estos lugares remotos. Entonces, lo único que se requiere es una conexión a una red de datos digitales, un teléfono celular y muy pocos dispositivos para realmente hacer un impacto. Y efectivamente hay países de África que están haciendo cosas impresionantes. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jonás, por la pregunta y la participación. Entonces, más una pregunta más y yo voy a tener que cerrar. No sé si voy a tener todas las preguntas, pero voy a cerrar en 5 minutos por el tiempo. Tenemos una pregunta de Jerfi Poveda. Últimamente se habla mucho del factor social en la medicina. Hay mucha experiencia en donde las personas tienen miedo de las nuevas tecnologías, especialmente las personas de la tercera edad que están aumentando, por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podría abordarse este dilema? Bueno, este dilema está cambiando porque la tecnología se está haciendo mucho más fácil de usar y mucho más asequible. Y un elemento que está haciendo un cambio fundamental, un pivote en esto, son los chatbots y todo lo que es la comunicación verbal con las computadoras. Sistemas como Alexa, como te mencioné hace un rato, ya están aprendiendo a hablar médico. Entonces un chatbot sobre Alexa permite hacer una comunicación con un paciente de una manera muy transparente y muy sencilla, al punto que hay pacientes que cuando el sistema los conecta con una persona real, realmente les cuesta entender la diferencia. ¿Qué pasó? Si yo estaba hablando muy bien con Alexa, ahora ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes tú? ¿Por qué tengo que hablar contigo? Entonces está habiendo una transición muy interesante con todo lo que es la interfaz verbal con los sistemas de información. Excelente. Pregunta de César Armas. Bien, primero felicitar por la brillante exposición, Ricardo Silva, y después la pregunta, una consulta. ¿Permitan una consulta? ¿La salud digital reemplazar a la profesional de salud en el futuro? ¿Sería una amenaza y a la vez una oportunidad en la evaluación de tecnologías sanitarias? Y finalmente, ¿cómo el tema de dispositivos médicos de alto riesgo en este contexto? Por favor, una breve respuesta, Ricardo. Correcto. No, la salud digital en principio no va a reemplazar a los profesionales de salud. Por el contrario, el detalle es que no tenemos suficientes profesionales de salud para atender a todos los pacientes. Entonces, lo que nosotros necesitamos es utilizar la salud digital para permitir que un profesional de salud pueda atender más pacientes. Entonces, lo que nosotros necesitamos son coadyuvantes para la prestación de servicios de salud. Si nosotros tenemos radiología, estamos viendo una tomografía de cuerpo entero, hay cientos de imágenes y el evento que nosotros necesitamos para diagnosticar es un evento focalizado que solamente ocurre en, digamos, 4 de las 100 imágenes. Qué útil sería para el médico radiólogo tener un sistema de inteligencia artificial que haga un pre-screening y me focalice las 4 imágenes que son las que tengo que ver para emitir el diagnóstico. Eso es lo que nosotros queremos ahorita con inteligencia artificial en salud. Facilitarle el trabajo al profesional
para que pueda ser más eficiente. Y en el contexto de alto riesgo es exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos 1000 pacientes monitorizados en sus casas y los 1000 pacientes están bien, pues no hay que hacer nada. Pero en el momento en que uno está mal, el sistema de inteligencia artificial dispara la alarma y se integra una cadena de respuesta para poder reducir el tiempo de atención de manera significativa. Muchas gracias. Bien, vamos a seguir rápido. Aquí voy a pedir, tenemos creo que 4 preguntas más. Voy a pedir respuestas breves. Yo sé que a veces no es fácil, pero para que podamos cerrar realmente en menos de 5 minutos. Ok, Alexander. Hay aquí de Carla Calvo, simplesmente decir muchas gracias a Ricardo Silva por compartir ese tema que llegó para quedarse. De parte del equipo de técnico vigilancia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, agradecer la presentación y también a Redetza por los impactantes webinars. Bendiciones. Muchas gracias, Carla, por compartir con nosotros ese comentario. Para nosotros es muy importante saber que estamos generando impacto con esta serie de webinars. Muchas gracias. Pregunta de Juan Posada. Muchas veces, cuando se inicia un proyecto de teleradiología, por ejemplo, dentro de los hospitales muchas veces no se toma en cuenta la figura del administrador de PACS, que es quien puede ayudar a resolver los problemas de intercomunicación que existen, o es mejor realizarlo a nivel centralizado. La pregunta. Depende, porque si estamos hablando de una red multihospitalaria, sí puede ser más eficiente tener un sistema centralizado y entonces tener una administración que pueda proveer la atención a todos los hospitales. Si estamos hablando de un hospital, pues también depende de qué tantos equipos tenga ese hospital. Si estamos hablando de un hospital muy grande, pues obviamente debería tener su personal calificado internamente. Pero si estamos hablando de un hospital muy pequeño, tener un profesional calificado, subutilizado, realmente es un costo de operación que no necesariamente se puede costear. Excelente. Una pregunta de Belkel Santana, no sé bien si hay una respuesta posible para él, pero ¿qué se ha pensado en tema de cuál será el respaldo si en un procedimiento quirúrgico a larga distancia hay una falla en la conexión a Internet? Ok, bueno, en este momento lo que se hace es que se habla de teleasistencia. Entonces, por ejemplo, el robot Da Vinci lo que es un sistema de cirugía endoscópica asistida por robot. Entonces, en el quirófano donde está el robot Da Vinci debe haber un equipo local de cirugía endoscópica que sea capaz de tomar el control en caso de que el dispositivo remoto falle. O sea, esa es la redundancia con la que se cuenta actualmente. Pregunta de ingeniero Reni Valdés. Los celulares son usados muchos por médicos en quirófano y enfermeras. Bueno, es una pregunta muy específica, pero si eso es recomendable, que podría ocasionar problemas de uso de celulares en el quirófano. Depende del uso. O sea, si el celular se convierte en una distracción es un problema, pero si el celular lo está utilizando el médico, por ejemplo, para tocar la música que le gusta porque tiene un playlist que lo relaja y lo tranquiliza para operar, entonces bienvenido sea. O sea, el celular en principio se ha demostrado sobremanera que no interfiere, que pudiese ser un riesgo, con los dispositivos de monitoreo que están en el quirófano. Entonces no va a haber ningún problema de interferencia y bueno, ahora si tenemos un cirujano que está chateando mientras está practicando cirugía, bueno, entonces se convierte en un distractor y ahí sí tenemos un problema. Edgar Boada, saludos, gracias por tan especial presentación, información muy valiosa y excelentemente presentada. Así que saludos ahí, Edgar. Y finalmente la última pregunta de Mirka. Buenos días desde Bolivia. Una consulta sobre la cirugía robótica, ¿cuál sería su costo-beneficio en las cirugías gástricas? Bien, una pregunta también no muy tan sencilla para hacer así, pero no sé Sí. si quieres, tiene como... Bueno, la cirugía robótica se está utilizando mucho en cirugía bariátrica, por ejemplo. O sea, la ventaja de la cirugía robótica per se es que es mínimamente invasiva. Entonces, si nosotros tenemos un buen cirujano intervencionista mínimamente invasivo que pueda practicar una endoscopia local, no se justifica un sistema de cirugía robótica porque el costo viene siendo muy alto. Por el contrario, si nosotros tenemos, por ejemplo,
un hospital remoto, donde hay una necesidad, pero no existe el especialista, entonces podría justificarse tener un robot en esa localidad remota. Ese es el caso de Canadá. En Canadá hay muchos hospitales en la zona norte de Canadá que tienen dispositivos de telecirugía, porque con las nevadas que caen en Canadá, los pueblos quedan aislados y en caso de una emergencia, la única forma de intervenir es que la persona vaya al quirófano y un experto de forma remota puede intervenir a la distancia. Entonces todo depende de cuáles son las condiciones. En el arco minero boliviano, por ejemplo, pudiese justificarse tener un sistema de telecirugía donde los expertos pudiesen intervenir a la distancia en caso de ser necesario y el arco minero pudiese justificar la inversión de manera económica. Muy bien, muy bien. No, no tenemos más preguntas, también no tenemos más tiempo, simplemente también aquí comentarios de Johanna Valderas del Instituto de Salud Pública de Chile. Buenas tardes, agradecer la presentación muy interesante de Marcelo Lencina, de decir de Marcelo Lencina, felicitaciones por la presentación, Ricardo, gracias por el esfuerzo de OPS para realizar este webinar, espero que se repitan para otros temas. Gracias, Marcelo. Recordar que tenemos una serie de webinars, es el vigésimo octavo de la serie de programas de webinars de Redetza. Todos los webinars se quedan grabados, se quedan disponíveis en el sitio de Redetza, redetza.org, también el sitio de OPS. También decir que vamos a seguir, não garantizamos todos os meses, mas tentamos fazer com uma boa frequência os webinars. Vamos a ter, recordar, este mesmo tema para o grupo de angloparlantes de Redetza, ou seja, principalmente os países de Caribe inglês. Vamos a ter esse mesmo tema com a ponência do Dr. Elliot Sloan. Não tínhamos uma fecha, porque tuvimos que postergar por um tema de que vamos estar na semana que vem em la encontro em Colômbia, assim que vamos ter que postergar. Pero muito pronto vamos anunciar uma nova fecha para esta ponência do Dr. Elliot Sloan. E depois vamos a seguir com nossa série de webinars. Muito provavelmente o próximo webinar será em fim de setembro. Vamos a definir a fecha muito pronto com a Universidade de Ottawa sobre temas de avaliação de tecnologias e vamos a disseminar essa informação muito pronto. Queria, antes de cerrar, dizer também que vamos a organizar OPS está organizando em conjunto com nosso centro colaborador de Universidade de Vermont, o professor Toby Clark, estamos organizando um curso de gestão de tecnologias, gestão e planeamento de tecnologias sanitárias, que vai começar em fim de setembro, campus virtual de la OPS. Vamos a, na semana que vem a informação vai estar disponível no sítio de OPS, assim que les invito realmente a todos os participantes deste webinar que por favor mirem aí se estão interessados, a informação que vai estar disponível no sítio do campus virtual de la OPS, e neste curso que estamos organizando em conjunto, como mencionei, sendo colaborador da Universidade de Vermont, professor Toby Clark, vai haver coorte em inglês, mas também vai haver coorte em espanhol, e também contamos com a colaboração da professora Rosana Rivas, da Católica em Peru, Universidade Católica, também professora Tatiana Molina, da Universidade CES em Colômbia, e também a professora Sol Maldonado, de Argentina, da Fundação Favoloro, Hospital Universitário. Assim que esse grupo bastante qualificado que vai estar responsável por este curso de campo virtual e vamos aceitar, claro que temos um conjunto limitado de cupos e isso vai ser definido em conjunto com as oficinas de OPS em cada país, pero todos podem enviar suas solicitudes e vamos a ver quanto logramos contemplar. ¿Ok? Muy bien. Con esto me gustaría realmente felicitar, agradecer realmente, Ricardo, por essa excelente presentação. Eu vou passar para suas despedidas e comentários finais. Agradecer também, como mencionei, a FMBI, o grupo de engenharia clínica, Tom Judd,
y todos los colegas, Toby Clark también, y agradecer de nuevo a Nilda por la ayuda, Nilda Enrique, Estefanía Emerrate, también a Verónica, a Gallegos por todo el apoyo, principalmente, por supuesto, agradecer a todos que están hasta ahora. Ahora ya tenemos alrededor de 70 conexiones, pero ya con 1 hora 45 de sesión, para o nível de interesse realmente ha sido fantástico, realmente muitas perguntas muito interessantes. Por supuesto, uma vez mais, Ricardo, agradecer tu disponibilidade, uma brilhante apresentação que sem dúvida vai ser disseminada aí pelos canais e também está gravada, assim que você pode enviar o enlace para aqueles que não han podido estar conosco. E passo então a ti, Ricardo, a palavra para suas despedidas. Bueno, muchísimas gracias, Alexandre. Realmente excelente oportunidad. Saludos a todos los amigos de la OPS, de la OMS, de la IFMBI. Estoy seguro de que la presentación de Elliot Sloan también va a ser magistral y muy significativa. Y tanto Elliot como mi persona, junto con la Universidad de Villanova, estaríamos también a la orden para generar componentes formativos para toda la red Redetza. Así que quedamos a la orden para una próxima oportunidad. Muchas gracias una vez más. Sin duda vamos a estar en contacto, vamos a seguir en esa colaboración. Agradecemos a todos y a todas por la participación y que tengan un excelente fin de semana con sus familias. Saludos, abrazos y quedamos en contacto. Gracias por todo. Muchísimas gracias.